En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo por un nuevo día más de vida, Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, te queremos dar gracias por nuestra existencia. Te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que tenemos y por todo lo que somos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Eterno, por crearnos, por darnos vida, por darnos salud, Señor, por darnos trabajo, por permitirnos estudiar y formarnos, Señor. Gracias, Todopoderoso, por todos los alimentos que recibimos a diario. Gracias por la tierra, Padre Santo, que produce esos alimentos. Gracias, Todopoderoso, por todos los animales, por todos los seres vivientes que creaste, Señor. Bendito y alabado seas tú, Padre Santo, quien creó el universo. Tú creaste el universo entero, Señor. Y nos amas, por eso nos corriges, por eso nos enseñas, Señor. Ven en esta noche y llénanos de tu presencia, de la presencia del Espíritu Santo, e ilumínanos para poder compartir tu verdad, Señor. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de nuestra vida. Endereza nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor. Fortalécenos en la fe. Hoy también te pedimos, Padre Santo, por la salud de mi Padre y por la salud de todas las personas que están enfermas, Señor. Envíales sanación, Padre Santo. Envía a tu santo Arcángel Rafael a sanar a todas esas personas enfermas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito seas, Señor. Ven a nuestro hogar, Señor. Ven a nuestras almas, Señor. Ven a nuestros espíritus y alimentalos. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias. Gracias por la vida, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Amén. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar con la lectura del capítulo número 23 del libro del Levítico. Festividades religiosas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: estas son las fechas especiales dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor del Señor, y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor al Señor. El día 15 del mismo mes, se celebrará la fiesta de los panes sin levadura, en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante 7 días deberán ustedes quemar ofrendas al Señor. Y el día séptimo celebrarán una fiesta, una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo.
la fiesta de la primera cosecha. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar, y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial, para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de un año, sin defecto, como holocausto en honor del Señor. Traerán además 4,5 kilos de la mejor harina amasada con aceite, para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable. Como ofrenda para derramar se deberá presentar 1 litro de vino, hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor. No deben comer pan, ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente, que pasará de padres a hijos, y donde quiera que ustedes vivan. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, o sea, el primer día de la semana, deben contar 7 semanas completas. Y con el día siguiente al 7º día de reposo, se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo, y llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor, primicias. Junto con los panes llevarán 7 corderos de 1 año y sin defecto, 1 becerro y 2 carneros, como holocausto en honor del Señor. Ofrenda quemada de aroma agradable a Él, además de sus ofrendas de cereal y de vino. Ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado, y 2 corderos de 1 año como sacrificio de reconciliación. El sacerdote ofrecerá los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. La fiesta de las trompetas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: el día 1 del mes 7 celebrarán ustedes un día de reposo y una fiesta y una reunión santa conmemorativa con toques de trompeta. Deberán quemar una ofrenda en honor del Señor y no harán ninguna clase de trabajo pesado. El día del perdón. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: el día 10 del mismo mes 7 será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es el día del perdón.
en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Y al que haga algún trabajo ese día, cualquiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. No hagan ningún trabajo. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Será para ustedes un día de reposo y dedicado al ayuno, y lo contarán desde el atardecer del día 9 del mes hasta el atardecer del día siguiente. La fiesta de las enramadas. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: el día 15 del mismo mes séptimo, y durante 7 días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor del Señor, con una reunión santa el primer día. No hagan ninguna clase de trabajo. No hagan ninguna clase de trabajo. Durante esos 7 días quemarán ofrendas en honor del Señor. Y el 8º día celebrarán también una reunión santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es un día de fiesta y no deben hacer ninguna clase de trabajo pesado. Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, a las que ustedes deben declarar reuniones santas y en las que presentarán al Señor ofrendas quemadas, holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios y ofrendas de vino, según el día que corresponda, aparte de los días de reposo en honor del Señor, y de los regalos y ofrendas prometidas o voluntarias que ustedes les hagan. El día 15 del mes séptimo, cuando ustedes hayan recogido ya la cosecha, celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor, con reposo el primer día y el 8º. El primer día y el 8º. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, hojas de palmera y de árboles frondosos y de álamos del río. Y durante 7 días se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, en el mes séptimo, celebrarán una fiesta de 7 días en honor del Señor. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Durante esos 7 días todos ustedes, los israelitas de nacimiento, vivirán bajo enramadas, para que todos sus descendientes sepan que hice vivir bajo enramadas. Yo soy el Señor su Dios. De esta manera informó Moisés a los israelitas acerca de las fechas especiales dedicadas al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, esta noche el capítulo número 23, que es un capítulo un poquito extenso, nos habla acerca de las festividades religiosas en el pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Ahí podemos ver cómo el Señor nuevamente se dirige a Moisés, su mediador, y comienza a indicarles que hay una serie de fechas que los israelitas deben cumplir, deben celebrar de manera solemne, de manera santa, como es la Pascua, la salida de Egipto del pueblo de Israel, así como también la fiesta de las primeras cosechas. El Señor les informa de antemano que cuando ya ellos hayan entrado a la tierra prometida y hayan ya utilizado la tierra, la hayan cosechado, deberán hacer una fiesta
y deberán presentarle sacrificios al Señor en agradecimiento por haberlos bendecido con el fruto de la tierra prometida. Aquí también podemos ver la fiesta de las trompetas, la fiesta del día del perdón, que es un día muy importante para los israelitas en el Antiguo Testamento, la fiesta de las enramadas. La fiesta de las enramadas, más que todo, es una fiesta conmemorativa con el fin de que el israelita no olvidara a lo largo de las generaciones todo lo que Dios había hecho por ellos, cómo los había hecho vivir en enramadas después que los había sacado de Egipto. Principalmente podemos analizar y ver que se hace referencia al día sábado. Para el israelita del Antiguo Testamento, el sábado era su día sagrado, su día especial, su día dedicado a rendirle culto a Dios, rendirle culto al Señor. Pero si hacemos una lectura detallada, más profunda, podemos darnos cuenta que todo el capítulo número 23 del libro de el Levítico nos habla acerca del domingo. Nos hace una serie de bendiciones. O sea, el Señor bendice también al domingo como primer día de la semana y como octavo día, que es en lo que se convierte el domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver también cómo la fiesta de la primera cosecha termina convirtiéndose en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de haber salido o de la fiesta de la Pascua. Y llama la atención porque el israelita tenía que descansar o celebrar 7 sábados. Pero la fiesta estaba completa el día domingo. El día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. Y ahí tú tienes que, entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo. Cristo es nuestro trigo nuevo. Cristo es el trigo nuevo que se renueva como que retoña de la muerte como el bastón de Aarón. Del trigo surge el pan, que es el alimento que necesita el hombre, el cuerpo del hombre, para poder vivir en la tierra. El pan es símbolo de alimento físico, pero Cristo es también el trigo espiritual de donde surge la Eucaristía, que es el alimento del Espíritu, así como su palabra, sus enseñanzas, sus mandamientos, los de Cristo. Aquí podemos ver también: llevarán de sus casas 2 panes de la mejor harina cocidos con levadura, de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de primeros frutos para el Señor. Cristo es el primer fruto de la resurrección presentado al Padre. Lo vamos a ver ahorita cómo Jesús se identifica como esa primicia que debe presentarse al Padre de manera limpia, de manera inmaculada, libre de pecado, pero ya habiendo vencido al pecado, a la muerte, a Satanás en la cruz del Calvario. Podemos ver aquí también que junto con los panes llevarán 7 corderos de un año. 7 es el número de la perfección. Cordero es el que se identifica con Cristo, y dice que sin defecto y de un año. Y sin defecto, toda esta es prefigura de Jesús, del Mesías Redentor. Todo esto que nosotros estamos leyendo podemos ser capaces de entenderlo a medida que vamos conociendo el misterio de Jesús.
podemos ver aquí también que todo lo que se ofrece, todo lo que Dios, el Señor, pide que ofrezcan los israelitas, es prefigura de Jesús. Podemos ver aquí, dice, junto con los panes llevarán 7 corderos de un año y sin defecto. Cristo es ese cordero de Dios, el cordero de Dios, 7 corderos. 7 en número de Dios, cordero es Cristo, ¿verdad? De un año y sin defecto. Un becerro y 2 carneros. Todo es figura de Cristo. Como holocausto en honor del Señor. ¿Qué es el holocausto? Eran las ofrendas de acción de gracias, de agradecimiento, de adoración. Los holocaustos eran los sacrificios de adoración. Estábamos adorando al Señor. Ok, el sacerdote, debe existir un sacerdote, ofrecerá los animales como ofrendas especiales en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los 2 corderos. Recordemos que los 2 corderos representan a Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina, ¿verdad? Serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deberán celebrar ustedes una reunión santa. Ese mismo día, o sea que ya en el Antiguo Testamento el Señor estaba eligiendo el domingo como día del Señor. Estaba eligiendo el domingo como su próximo día. Pero ya les había enseñado, ya les había propuesto a los israelitas del Antiguo Testamento el día sábado para ellos, para el israelita de nacimiento, el israelita de raza, el sábado era su fiesta, era su día de reposo, era su día de descanso. Pero si podemos darnos cuenta en todas estas fiestas, el Señor está bendiciendo el domingo, está ya mostrándonos hacia un futuro que era lo que iba a convertir al domingo. El domingo como un día de reunión sagrada, de reunión santa. Recordemos que los católicos nos reunimos y celebramos la resurrección del Señor, la cena del Señor, el día domingo, el primer día después del día séptimo. Y lo podemos encontrar en varias partes. Es más, lo primero que habla el Señor es acerca del sábado. Fíjense cómo comienza el capítulo. Comienza diciendo que trabajarás durante 6 días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Ahí se está definiendo que el sábado, el sábat, reposo, era el día de descanso para los israelitas. Pero Dios comienza también a establecer que va a existir otro día santo, que va a existir otro día especial. Y ahí sí lo podemos ver. Fíjense que durante 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. El primer día. Ok. Y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. Fíjense que ahí vamos haciendo. Primero el capítulo comienza resaltando al sábado, día séptimo. Luego hace una igualación. Vamos a celebrar una reunión santa el primer día y vamos a celebrar una reunión santa el día séptimo. De pronto un exegeta o un protestante me va a decir, pero es que le está hablando no de los días de la semana, sino de los días del mes. Ok, pero aquí está haciendo una bendición Dios especial al primero y al séptimo. Ya está diciendo que el primero también tiene bendición, que el primero también es necesario hacer una reunión santa. Y Dios, como el gran pedagogo que es, la idea que él llevaba desde siempre es hacer ese cambio, hacer el cambio. Porque el día sábado lo iba a dejar
como señal de pertenencia entre Dios e Israel. Pero el domingo lo iba a poner como señal de su pueblo, del mundo, de todas las razas de la tierra, no solamente de los israelitas. Y por eso establece otro día, como es el día domingo, el primero. Y me llama mucho la atención eso. Miren, dice, la fiesta de la primera cosecha, que es Pentecostés. Dice, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar, todavía no habían entrado a la tierra prometida, y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha al día siguiente del día de reposo. Si son 7 días de la semana y cada 7 días se devuelve, y el séptimo día es el sábado, el primer día de la semana es lo que nosotros hoy conocemos como el domingo, 10 domingo. Fíjense que ya está resaltando ya no el sábado, sino el domingo. Y toma el sábado como una referencia, elevando el domingo sobre el sábado. Dice, el primer día, al día siguiente del día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial. Qué hermoso que hace un sacerdote los domingos. Presenta las ofrendas que el pueblo le ofrece al Señor. Fíjense, aquí hay una transición. Aquí el Señor está pedagógicamente haciendo la transición. Empieza el capítulo hablando del sábado y termina el capítulo hablando de lo especial que es el primer día después del día de reposo. Y lo podemos ver en varios pasajes. Y habla acerca de Pentecostés y toda la importancia que deben tener los israelitas cada vez que se reúnan y celebren. Otra cosa que nos llama bastante la atención es que el Señor dice, esto será permanente y pasará de padres a hijos. Todas estas cosas. Sabemos que el permanente, estas leyes permanentes solamente llegaban hasta que Cristo cumpliera en la cruz toda la ley. Porque el único que cumplió toda la ley fue Jesús de Nazaret. Y la cumplió hasta la cruz del Calvario. Otra cosa que nos llama la atención y que queremos nosotros compartir, que el Espíritu Santo ha querido compartir en esta noche, es este punto importante del Señor. Dice, cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que hayan quedado. Escuchemos, déjala para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. Aquí el Señor está diciéndole a los israelitas que todo lo que produzcan, deben dejar algo para los pobres y para los extranjeros. Para Dios era importante que aquellos que tenían grandes extensiones de tierra y que eran poderosos por tener trigo y por producir, también debían en parte sustentar a aquellos que no tenían nada, como era en el caso de Israel, los pobres de esa época y los extranjeros. Vamos a ver cómo esta ley se relaciona mucho con Cristo. ¿Cómo se relaciona mucho con Cristo? Y vamos a ver cómo es hermosa la palabra de Dios y cómo es hermoso el plan de salvación. Vamos a ver cómo en la persona de Ruth se cumple la bendición que Dios le da al pueblo pagano de ser parte del linaje de Cristo. Y cómo bendice y cómo protege a través de estas hermosas leyes a quienes iban a ser los antepasados de Jesús. Vámonos al libro de Ruth. Vámonos a Ruth, capítulo 2.
versículos del 1 al 23. Recordemos que Ruth era una moabita, era un pueblo enemigo de Israel, y ella se había enamorado de un israelita y había quedado viuda joven. Y había la suegra había quedado desprotegida también. Eran dos mujeres desprotegidas. Noemí era anciana, era viuda y era mujer y era pobre. Había quedado en la pobreza. Había quedado completamente desprotegida. Tanto sus hijos como su esposo habían muerto. Y Ruth era mujer en esa época. Era extranjera y era pobre, estaba con Noemí. Y vamos a ver qué pasa. Dice, Ruth en el campo de Booz. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelech, que se llamaba Booz, y era muy rico e influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí, déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas, para que se cumpliera, para que el israelita cumpliera la orden que Dios le había dado a Moisés en el capítulo número 23 del Levítico. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo era el de Booz, el pariente de Elimelech. En eso, Booz llegó de Belén, Booz era de Belén Efrata, y saludó a los seguidores. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores, ¿de qué familia es esa muchacha? El capataz le contestó, es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los sesgadores recogiendo espigas, y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Pobre Ruth. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo. Quédate aquí con mis criadas, y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de las que ellos sacan. Ruth se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó a Booz, ¿por qué se ha fijado usted en mí y es tan amable conmigo, siendo yo una extranjera? Porque Booz tenía que cumplir el capítulo 23 del libro del Levítico. Booz respondió, sé muy bien todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu marido, y también sé que dejaste a tus padres y a tu patria por venir a vivir con nosotros, que éramos gente desconocida para ti. Que Dios te lo pague. Que el Señor y Dios de Israel, en quien has buscado amparo, te premie por todo lo que has hecho. ¿Y qué premio le dio? Ella le contestó, usted es muy amable conmigo y sus palabras me llenan de aliento. Me ha hablado usted con cariño, aunque yo ni siquiera soy como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz llamó a Ruth y le dijo, ven acá, toma un pedazo de pan y mójalo en esta salsa de vinagre. Ruth se sentó junto a los segadores y Booz le dio grano tostado. Ella comió hasta quedar satisfecha y todavía le sobró. Luego, cuando fue otra vez a recoger espigas, Booz ordenó a sus criados, dejen que también recoja espigas entre los manojos de cebada, no se lo impidan, y aún dejen caer algunas espigas de sus propios manojos, para que ella las recoja.
que nadie la moleste. Ruth recogió espigas en el campo de Booz hasta que llegó la noche, y lo recogido por ella dio al desgranarlo más de 20 kilos de cebada. Regresó entonces a la ciudad cargada con el grano, y fue a mostrárselo a su suegra. Después sacó lo que le había sobrado de la comida y se lo dio a Noemí. ¿Dónde trabajaste hoy?, le preguntó Noemí. ¿Dónde recogiste tantas espigas? Bendito sea el que te ha ayudado de esa manera. Ruth le contó a su suegra con quien había estado trabajando, y el hombre con quien he trabajado se llama Booz, le dijo. Y Noemí le contestó: que el Señor lo bendiga. Él ha sido bondadoso con nosotras ahora, como antes lo fue con los que ya han muerto. Ese hombre es pariente cercano de nosotras y por eso es uno de los que tienen el deber de protegernos. Ruth añadió: también me dijo que siga yo trabajando con sus criadas hasta que se termine la cosecha. Entonces Noemí respondió a su nuera, hija mía, me parece bien que te quedes con sus criadas y que no vayas a ningún otro campo, para que nadie te moleste. Ruth siguió, pues, recogiendo espigas con las criadas de Booz hasta que se terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto, vivía en compañía de su suegra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la Biblia nosotros encontramos tantas cosas bellas, tantas cosas hermosas, que, por ejemplo, no tiene por qué ser una ley perpetua la guerra entre la suegra y la nuera. En la palabra de Dios podemos ver el caso de Ruth y de Noemí, que aunque siendo de nacionalidades enemigas, tanto sentía Ruth amor por su esposo, que aún después de quedar viuda, sintió el compromiso de cuidar a la madre de aquel que le había dado, de aquel que ella había amado hasta la muerte, y la recibió como su madre. Esa mujer abandonó su pueblo, abandonó sus comodidades, abandonó su idolatría, abandonó su cultura por ir a depender de Dios y de la caridad del pueblo de Israel, representado obviamente en Booz. Vamos a ver cómo terminó la historia. ¿Quién es Ruth y quién es Booz? Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo número 1, versículos del 1 al 17. Dice: los antepasados de Jesucristo. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. David el rey y Abraham el padre de la fe. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Será, y su madre fue Tamar. Farés fue padre de Hezrón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este lo fue de Naasón y este de Salmón. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rabá. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, y Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías, o sea, Betsabé, pero aquí no escribe el salmista el nombre de Betsabé, porque Betsabé es una adúltera. ¿Ya? Sí nombra a Tamar, sí nombra a Rabat, que era prostituta, pero con una mujer convertida. Sí nombra a Ruth,
Y dice, Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. O sea, esa historia que acabamos de leer ahorita termina en matrimonio y termina en un fruto bendito que vendría a ser descendiente o pariente de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Salomón fue padre de Roboam. Este lo fue de Abías y este de Asá. Asá fue padre de Josafat. Este lo fue de Joram y este de Osías. Osías fue padre de Jotán. Este lo fue de Acaz y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Este lo fue de Amón y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos, en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Selatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Este lo fue de Eliakim y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Este lo fue de Aquim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Este lo fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vemos cómo la ley del capítulo número 23 del libro del Levítico hizo que dentro del pueblo de Israel existiera una cultura, existiera un compromiso con los pobres, con los extranjeros. Y que haciendo cumplimiento de esa ley, Dios alimentó a quien iba a ser una de las madres no judías de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que dentro de los linajes, del linaje de Cristo, hay 4 mujeres importantes. Tamar, ¿verdad?, que fue la que se acostó con su suegro Judá y le dio 2 gemelos. Está Rabat, que es la prostituta de Jericó, que es la que ayuda a los espías a escapar de la ciudad. Era de Jericó. Está Ruth, que era moabita y que se casa con Boz. Lo vimos en el capítulo, en el texto anterior. Y fíjense que ellos se conocen porque estaban cumpliendo la norma o la ley del capítulo número 23 del libro del Levítico. Y la última mujer que el salmista, que el Espíritu Santo no quiso nombrar, es Betsabé. Él la nombra como el pecado, la que era esposa de Urías. Nombra es a Urías, no la nombra a ella, la castiga por el pecado. Y nombra es a su esposo. Fíjense cómo Dios es jodido y delicado con estas cosas. A ella la quita y pone es a Urías dentro del linaje de Cristo. Obviamente ella es la mujer que da a luz a Salomón. Y bueno, y podemos ver cómo a través de esta ley Dios sustentó a Ruth y Ruth hizo parte del linaje de Cristo nuestro Señor. Vamos ahora a ver cómo el primer día de la semana, Dios para el Nuevo Testamento, para la iglesia, lo transforma en el día santo, en el día poderoso, en el día de la reunión santa, en nuestro día no solamente del descanso de la creación, sino el descanso de la muerte, el descanso que tiene la humanidad del pecado y de Satanás, de la esclavitud de Satanás en la resurrección de Cristo. Vámonos al capítulo número 20 de
Juan 20, del 1, vamos hasta el versículo 23, perdón. Dice: el sepulcro vacío. El primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro, el Papa, y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro, era menor, y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Vio las maravillas, descubrió las maravillas de Dios y creyó en la resurrección. Pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Los 7 corderos, el primer día después de el día de reposo, te le presentarás 7 corderos, becerros, panes, trigo, el mejor trigo, todo eso, el mejor fruto, o la primicia. Jesús es todo eso. Y fíjense cómo dice a María Magdalena: no me toques porque todavía no me he presentado al Padre. Después de la resurrección, después de haber pagado el precio y después de haber vencido en la cruz a Satanás, a todas las huestes malignas, al pecado y a la muerte. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, con Dios. Mi Dios y Dios de ustedes. Jesús siempre le dice a Dios Padre, Padre, y nos enseña a nosotros a decirle a Dios no Yahvé, no Jehová. Es una falta de respeto, es una ofensa. Nosotros no somos dignos de invocar ni de pronunciar el nombre santo de Dios. Y Cristo lo sabía y le enseñó a su iglesia que para dirigirse al Padre, al Dios creador, debíamos decirle lo que Él es: Padre, Padre de todo. Luego, entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos. A mí me llama la atención algo, porque los protestantes dicen de que Jesús tiene muchos hermanos y que aparece en la Biblia
en los evangelios los hermanos de Jesús. Me llama mucho la atención porque Jesús le dice a María Magdalena que vaya y le diga a los hermanos de él. Pero María Magdalena le entiende que no son sus hermanos biológicos, hijos de José o de María, no sé, sino que los hermanos de Jesús eran sus discípulos. Ella lo entiende así. Él no tiene que especificárselo. Él le dice, ve y dile a mis hermanos que los voy a ver en tal parte. Voy al Padre, al Dios mío y de ustedes, y que me encontraré con ellos. Y María Magdalena no va a correr a los supuestos hermanos biológicos de Jesús, hijos de María, sino que va a los discípulos. Entonces María Magdalena se fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó que lo que él le había dicho. Seguimos entonces en el versículo 19, y dice: al llegar la noche de aquel mismo día, o sea, el mismo domingo de resurrección, el primero de la semana, y San Juan, para evitar problemas futuros con aquellos que defienden el sábado, lo escribe clarito: al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Vimos cómo era especial en Levítico 23, el día de la semana, el día después del día de reposo. Los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías, que son los que celebran el sábado. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, los discípulos son la iglesia, la comunidad de Jesucristo. En medio de los discípulos los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes. Y fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso se llama transferencia de poder. Jesús está compartiendo su poder, le está dando autoridad a los discípulos. Así como el Padre le dio autoridad a él para perdonar pecados, el Padre le dio toda potestad, así Jesús con su iglesia, con sus ministros ordenados, va a darle plena autoridad para perdonar pecados. Y fíjense lo que pasa. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Los consagró. O sea, que la consagración, la primera consagración que hay en la iglesia, procede del mismo Cristo glorioso y resucitado, y se lo otorga a los apóstoles por medio del soplo. Así como Dios le dio vida al hombre cuando lo creó por medio del soplo. Esta es una nueva creación, esta es una nueva vida. La iglesia nace aquí primero como ministros ordenados. Ministros ordenados. Y dice, reciban el Espíritu Santo, pero ¿para qué? ¿Para qué? A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento se resume, todo lo que buscaba el Antiguo Testamento con ofrenda de holocausto, con el chivo, con los 2 chivos, con los becerros, con los corderos, con las cabras, con todas esas cosas, se reduce simple y llanamente cuando Jesús les dice a sus discípulos, primero los llena, les infunde el Espíritu Santo, los consagra, ahí surge el Espíritu Santo. Y a partir de la imposición de manos vendrá la sucesión apostólica, que se da cuando el obispo impone las manos sobre el nuevo
presbítero y le transfiere ese Espíritu Santo que recibió, que ha venido recibiendo y que tiene trazabilidad histórica hasta los apóstoles. El Señor, ni el señor José Smith, ni la señora Elena de White, ni el rey Enrique VIII, ni el señor Martín Lutero sí lo recibió, pero renunció a él cuando se salió de la iglesia, cuando fue excomulgado. Ya ahí perdió la gracia y perdió la consagración del Espíritu Santo. Para terminar, vamos a ver cómo Dios termina bendiciendo plenamente, confirmando plenamente la supremacía del domingo sobre el sábado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sábado era el día de reposo, era el día santo, el día de consagración a Dios. Pero Dios ya tenía desde el mismo Antiguo Testamento fijada su visión, que el sábado no podía ser para la iglesia, sino que tenía que ser otro día, porque el sábado se iba a corromper y el sábado iba a ser mal utilizado por el pueblo de Israel. Dice, vámonos a Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, rapidito, dice, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, los 50 días después de la salida de Egipto, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran, en lenguas entendibles, no en lenguas inentendibles. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. Ahí vemos la universalidad de la iglesia. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabían qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. A ver, es lo que pasa en el Concilio Vaticano II, cuando la iglesia toma la decisión de que la misa ya no debe ser en latín, sino que cada persona debe oír la misa en su lengua vernácula. Ok, la gente se reunió al oír este ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo, los extranjeros, como Ruth. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar, y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vemos cómo desde el Antiguo Testamento el domingo ya Dios lo estaba prefigurando como supremacía sobre el sábado, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.